El libro Iniciado, de Matthew Roberts, se presenta como un relato profundamente personal y transformador que explora el proceso de despertar espiritual a través de la experiencia directa. A diferencia de los textos tradicionales sobre espiritualidad, esta obra no adopta un tono doctrinal ni pretende enseñar desde la teoría, sino que narra un viaje íntimo y radical que llevó al autor a atravesar los límites de la mente racional, la identidad personal y la percepción ordinaria de la realidad. Desde el inicio, Roberts deja claro que su experiencia no fue buscada ni planificada, sino que irrumpió en su vida de manera inesperada, desafiando todo lo que creía saber sobre sí mismo y sobre el mundo. El relato comienza situando al autor en una vida aparentemente normal, marcada por el trabajo, las relaciones y una identidad construida dentro de los parámetros habituales de la sociedad moderna. Matthew Roberts no se presenta como un buscador espiritual ni como alguien inmerso en prácticas místicas previas, sino como una persona común, con inquietudes internas, pero sin una búsqueda consciente de iluminación. Este punto es fundamental, ya que refuerza la idea central del libro. La transformación que vivió no fue el resultado de una disciplina espiritual deliberada, sino una experiencia que lo sobrepasó y lo obligó a replantear por completo su concepción de la realidad. A medida que avanza la narración, el autor describe el inicio de una serie de experiencias internas que comienzan a alterar su percepción habitual. Sensaciones intensas, cambios en la conciencia y una expansión repentina de la percepción lo llevan a estados que no puede explicar con los marcos psicológicos o científicos convencionales. Roberts relata estos momentos con una mezcla de asombro y desconcierto, mostrando cómo la mente intenta aferrarse a explicaciones racionales frente a lo desconocido. Esta tensión entre lo que se experimenta y lo que se puede comprender intelectualmente atraviesa toda la obra. Uno de los ejes centrales del libro es la disolución progresiva del sentido del yo. Roberts describe cómo, durante sus experiencias, la identidad personal comienza a perder solidez. Pensamientos, emociones y recuerdos dejan de sentirse como propios y pasan a ser observados desde una distancia inédita. Esta ruptura con la identificación habitual con la mente genera tanto una profunda sensación de libertad como un intenso temor. El autor no romantiza este proceso, sino que muestra con honestidad la confusión, el miedo y la vulnerabilidad que lo acompañaron. En este punto del relato, el autor introduce la idea de la iniciación como un proceso que implica una muerte simbólica. La identidad que había sostenido su vida hasta entonces comienza a desmoronarse, dejando un vacío que resulta difícil de tolerar. Roberts describe este estado como una experiencia de desarraigo profundo, en la que las referencias habituales desaparecen y la persona se siente suspendida entre dos mundos. Este pasaje del libro resulta especialmente intenso, ya que muestra el costo emocional de una transformación espiritual no integrada ni comprendida por el entorno. A lo largo de esta primera parte, el autor reflexiona sobre la falta de contención social y cultural para experiencias de este tipo. Roberts señala que, en muchas sociedades modernas, los estados alterados de conciencia suelen interpretarse exclusivamente desde la patología, sin considerar su posible dimensión espiritual. Esta mirada reduccionista incrementa el aislamiento del individuo que atraviesa una experiencia transformadora, llevándolo a dudar de su propia cordura. El libro plantea así una crítica implícita a la manera en que la cultura contemporánea aborda lo desconocido y lo trascendente. El relato avanza mostrando cómo estas experiencias comienzan a afectar todos los aspectos de la vida del autor. Las relaciones personales se vuelven difíciles de sostener, el lenguaje parece insuficiente para expresar lo vivido y la sensación de separación entre el mundo interno y el externo se intensifica. Roberts describe la dificultad de comunicar lo que le sucede sin ser malinterpretado, lo que lo lleva a un progresivo aislamiento emocional. Esta etapa del proceso iniciático se caracteriza por una profunda soledad, que el autor presenta como uno de los mayores desafíos del despertar. Otro tema clave que aparece en esta parte del libro es la transformación de la percepción del tiempo y del espacio. Roberts relata momentos en los que la experiencia del presente se vuelve absoluta, disolviendo la sensación lineal del tiempo. Estos estados generan una comprensión directa de la realidad que no pasa por el pensamiento conceptual, sino por una percepción inmediata y total. El autor enfatiza que estas vivencias no pueden capturarse plenamente en palabras, pero intenta transmitir su impacto a través de descripciones sensibles y honestas. A medida que la narración se profundiza, Roberts comienza a cuestionar las estructuras mentales que sostienen la identidad humana. Observa cómo el pensamiento construye narrativas constantes para dar sentido a la experiencia y cómo estas narrativas se derrumban cuando la conciencia se expande más allá de sus límites habituales.
Este colapso de las historias personales genera una sensación de vacío, pero también abre la posibilidad de una libertad radical. El autor muestra cómo esta libertad, lejos de ser inmediatamente placentera, puede resultar aterradora cuando no existe un marco que la contenga. En esta primera parte del libro, queda claro que Iniciado no es una historia de iluminación instantánea ni de bienestar continuo. Por el contrario, se trata de un proceso intenso, desestabilizador y profundamente humano. Roberts presenta la iniciación como un camino que implica atravesar la incertidumbre, el miedo y la pérdida de referencias, antes de acceder a una comprensión más amplia de la existencia. La experiencia espiritual aparece así como una fuerza que transforma sin pedir permiso, desafiando la idea de control y seguridad personal. El autor concluye esta etapa de su relato dejando al lector frente a una sensación de tránsito inacabado. La identidad anterior ha sido cuestionada, pero la nueva forma de estar en el mundo aún no se ha integrado. Esta tensión marca el cierre de la primera parte del libro y prepara el terreno para una exploración más profunda de las consecuencias, aprendizajes y desafíos que surgen después de la experiencia iniciática. Iniciado se perfila así como una obra que no busca convencer ni enseñar, sino compartir un proceso real de transformación que invita al lector a cuestionar sus propias certezas sobre la conciencia y la identidad. Matthew Roberts se adentra en la etapa más compleja y menos comprendida del proceso espiritual, la integración de la experiencia iniciática en la vida cotidiana. Si en la primera parte el lector acompaña al autor en la irrupción abrupta de estados de conciencia expandida y en la disolución del yo habitual, en esta etapa el foco se desplaza hacia las consecuencias profundas y duraderas de ese despertar. Roberts deja claro que la experiencia espiritual no concluye con el momento de revelación, sino que apenas comienza allí un proceso mucho más largo, silencioso y exigente. El autor describe cómo, tras los episodios de intensa expansión de conciencia, emerge una necesidad urgente de encontrar sentido y estabilidad. La mente, privada de sus antiguos puntos de referencia, intenta reconstruir una identidad que sea compatible con lo vivido. Sin embargo, este intento resulta frustrante, ya que ninguna narrativa previa parece adecuada para contener la magnitud de la experiencia. Roberts relata cómo se enfrenta a una sensación persistente de estar entre mundos, ya no completamente identificado con su antigua personalidad, pero tampoco integrado en una nueva forma de ser. Uno de los temas centrales de esta parte del libro es el choque entre la experiencia mística y la vida ordinaria. Roberts describe con honestidad la dificultad de cumplir con responsabilidades laborales, sociales y familiares mientras su percepción de la realidad ha cambiado radicalmente. Actividades que antes parecían significativas ahora se sienten vacías o artificiales, mientras que la intensidad de la experiencia interior contrasta con la aparente superficialidad del mundo externo. Esta disonancia genera un profundo malestar y una sensación de alienación que el autor no intenta suavizar. El libro aborda con especial sensibilidad la incomprensión del entorno. Roberts explica que, al intentar compartir lo vivido, se encuentra con miradas de desconcierto, preocupación o incredulidad. La falta de un lenguaje común para describir estas experiencias lo obliga a guardar silencio, profundizando su aislamiento. En este contexto, el autor reflexiona sobre cómo muchas culturas tradicionales contaban con rituales, guías y comunidades que acompañaban los procesos iniciáticos, mientras que la sociedad contemporánea carece casi por completo de estos espacios de contención. A medida que avanza el relato, Roberts comienza a comprender que la iniciación no consiste en escapar del mundo, sino en aprender a habitarlo desde un lugar distinto. Esta comprensión no llega de manera inmediata, sino tras un prolongado periodo de confusión y resistencia. El autor describe cómo la mente intenta aferrarse a estados elevados de conciencia, generando frustración cuando estos no se sostienen. Poco a poco, comienza a aceptar que la experiencia espiritual no puede ser controlada ni repetida a voluntad. Otro aspecto fundamental de esta parte del libro es la transformación de la relación con el sufrimiento. Roberts explica que, tras la disolución parcial del yo, el dolor emocional sigue apareciendo, pero ya no es vivido de la misma manera. Las emociones son experimentadas con mayor amplitud y menor identificación, lo que permite atravesarlas sin quedar atrapado en ellas. Esta nueva relación con el sufrimiento no elimina el dolor, pero modifica profundamente la manera en que se lo vive y se lo comprende. El autor también reflexiona sobre el ego y su función. Lejos de demonizarlo, Roberts llega a comprender que el ego es una herramienta necesaria para desenvolverse en el mundo, pero que pierde su carácter absoluto tras la experiencia iniciática. El problema no es la existencia del ego, sino la identificación total con él.
Esta comprensión permite al autor comenzar a reconstruir una identidad funcional, más flexible y menos rígida, que puede operar en la vida cotidiana sin perder la conexión con la dimensión profunda de la experiencia. A lo largo de esta segunda parte, Roberts enfatiza que la iniciación no convierte a la persona en alguien especial o superior. Por el contrario, suele implicar una profunda humildad, al confrontar al individuo con la vastedad de la conciencia y la pequeñez de las construcciones personales. El autor describe cómo esta humildad transforma su manera de relacionarse con los demás, generando una mayor empatía y una comprensión más profunda del sufrimiento humano. El libro también aborda la idea de que no todas las experiencias de despertar conducen automáticamente a una vida más fácil o feliz. Roberts es claro al señalar que la iniciación puede traer consigo crisis existenciales, pérdidas y rupturas significativas. Algunas relaciones no sobreviven al cambio interno, y ciertos proyectos de vida dejan de tener sentido. Sin embargo, el autor sugiere que estas pérdidas forman parte del proceso de alineación con una verdad más profunda. Hacia el final de la obra, Roberts comienza a integrar la iniciación como una parte constitutiva de su vida, no como un evento extraordinario separado del día a día. Aprende a vivir con una conciencia más amplia sin rechazar la experiencia humana ordinaria. Esta integración no se presenta como un estado permanente de paz o claridad absoluta, sino como una capacidad creciente de estar presente, aceptar la incertidumbre y responder con mayor apertura a lo que la vida presenta. El libro concluye con una reflexión profunda sobre el sentido de la iniciación. Para Roberts, ser iniciado no significa haber alcanzado una meta final, sino haber sido abierto a una dimensión de la realidad que transforma para siempre la manera de vivir. La iniciación no es un privilegio ni una recompensa, sino una responsabilidad, la de vivir con mayor conciencia, honestidad y compasión en un mundo que muchas veces no comprende este tipo de procesos. Iniciado se cierra como un testimonio sincero y valiente que desafía las narrativas simplistas sobre el despertar espiritual. Matthew Roberts no ofrece fórmulas ni promesas, sino una mirada honesta sobre un proceso profundo, desestabilizador y, a la vez, profundamente humano. El libro invita al lector a reconsiderar sus ideas sobre la conciencia, la identidad y el sentido de la vida, dejando abierta la posibilidad de que la verdadera iniciación no consista en escapar del mundo, sino en aprender a habitarlo con mayor verdad.